Quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vamos al versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Y dice aquí Jesús: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. ¿Quién lo cree? Amén. Dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué tan importante es entender justamente esta metáfora. ¿Con qué nos compara Cristo? Con ovejas. Somos ovejas. Y el lugar seguro de una oveja es estar cerca de su pastor. El lugar seguro de un hijo son sus padres. Es su hogar, es su lugar seguro. Luego entonces, cuando tú ves que las ovejas están en ese rebaño, en ese redil, todas unidas, juntas, en comunidad, y de repente comienza a merodear el lobo, ¿cómo se sienten las ovejas? Se comienzan a inquietar, comienzan a ponerse nerviosas, comienzan a bramar y a decir: ve, ve, ¿cierto? Porque se sienten inseguras. Sienten que el animal que está afuera puede lastimarlas, puede dañarlas, puede destruirlas, se las puede comer, las puede devorar. Y ellas hacen todo lo posible porque su sonido llegue a los oídos del pastor y el pastor vaya a su cuidado. ¿Quién dice amén? Yo quiero decirte que esta mañana, y el nombre de la predicación para los que hoy anotan es: no temas, solo confía. No temas, solo confía. Lo que esté pasando hoy en tu vida, lo que esté pasando hoy en tu matrimonio, lo que esté pasando hoy en tu familia, lo que esté pasando hoy en tu trabajo, en tu escuela, no temas, tan solo confía. Tan solo confía. Créele realmente a Dios, que tiene todo el poder de protegerte, de cuidarte. Si tú me acompañas a Salmo 121, Salmo 121, este pasaje lo vimos en la mañana. Vea lo que dice el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu sustento? ¿De dónde viene tu cuidado? ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde vienen? Aquí no es repetir lo que dice el pasaje, sino vivir lo que dice el pasaje. Si vives una vida sin fe, aunque tú lo leas, no va a pasar nada en tu vida y vas a tener miedos y temores. Y vas a vivir una vida amedrentada. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 5. Dios es tu guardador, Dios es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Lo crees? Si tú lo crees, tienes que vivir entonces una vida llena de confianza, de seguridad, de tranquilidad, porque estás confiando justamente en que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Creer. Creer. Ahora bien, vamos a Mateo, capítulo 10.
Antes de que te diga el versículo, quiero que sepas que hay dos tipos de problemas hoy en día en el creyente. Hay dos tipos de problemas en el creyente. Problemas que son generados por el mismo creyente y problemas que son generados por seguir a Cristo. Eso es muy importante que tú hoy lo recuerdes. Hay dos tipos de problemas en la vida de un creyente. Problemas que estás generando tú mismo o problemas que se están generando por creer en Cristo, por seguir a Cristo, por hacer las cosas bien a los ojos de Dios. Entonces, de entrada, yo te preguntaría si tienes hoy problemas, si tienes conflictos, si tienes temores, si tienes miedos, ¿qué lo está produciendo? ¿Tu estilo de vida o por predicar el Evangelio? Desde ahí vamos a partir. Desde ahí hay que partir. Si tú estás generando esos problemas en tu vida, simplemente cambia tu estilo de vida y alíñate a la voluntad de ¿quién? De Dios. Haz las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si la predicación es no temáis, solo confía, el primer punto que tienes que anotar en tu cuaderno es: el predicar a Cristo trae aparejado temores y muchos problemas. El predicar a Cristo trae aparejado muchos temores, muchos conflictos, mucha oposición. Habrá mucha gente que te va a criticar, habrá mucha gente que te va a juzgar, habrá mucha gente que va a levantar mentiras a tu vida por seguir a Cristo. Solo te pido que te asegures que es porque estás llevando una vida que le está agradando a Dios. Solo asegúrate que lo que hoy estás teniendo de problemas es porque te está costando ser fiel, porque te está costando ser verdadero, ser una persona íntegra. Si eso te está generando problemas, no te preocupes. Ocúpate en seguir confiando en el Señor y el Señor te fortalecerá. El Señor te fortalecerá. Amén. Bien, entonces vamos a ver, estamos en el capítulo 10. Quiero que vayamos al versículo 26. Mateo 10, 26. Y vean lo que dice justamente aquí Jesús. Aquí está hablando Jesús. Y dice en el versículo 26, así que, el así que significa por lo que se dijo anteriormente. Cada vez que tú veas un así que, significa de lo que ya se habló anteriormente. Dice, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces quiere decir que yo como cristiano va a estar aparejado mi vida, problemas, conflictos, oposición en mi vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos los días de mi vida. Voy a tener problemas por seguir a Cristo, por amar a Cristo, por obedecer a Cristo. Voy a tener problemas, serios problemas. ¿Con quién? Tal vez con mi esposa, tal vez con mis hijos, tal vez con el vecino, tal vez con mi jefe, tal vez con mis colaboradores, tal vez con mis clientes. Voy a tener problemas. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, por hacer la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre el maligno no va a querer que yo esté justamente en el camino correcto de Dios. Y va a hacer todo lo posible porque yo me aleje de Dios, porque yo me enfríe de Dios. Y va a usar a quien se deje usar y personas muy cercanas a ti que va a usar para que tú seas tropezado. Piensa bien, si tú realmente hoy estás pasando por momentos difíciles, no te permitas que el diablo te tropiece usando personas cercanas a ti. Confía en el Señor, no temas, confía en el Señor. Dice aquí entonces, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿A qué se refiere justamente este pasaje? Primeramente el Señor procura alejar todo temor de sus ovejas. Él quiere alejar todo temor de sus ovejas. No tengas temor, confía en mí, ten ánimo. El Señor sabía que se iban a enfrentar sus discípulos a este tipo de situaciones.
El Señor sabe que tú te vas a enfrentar a muchas situaciones muy complicadas en tu vida por seguirlo a Él, por amarlo a Él. Y así va a ser toda tu vida. Hay mucha gente que está levantando calumnias a tu vida. Está levantando falsos testimonios a tu vida. Está levantando mentiras a tu vida. Pero ¿cuál es la confianza que yo tengo en Dios? Dice el versículo 26, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de... Entonces, tarde o que temprano esa mentira va a salir a la luz. Esa calumnia que te han hecho a tu vida, a tu persona, a tu matrimonio, va a salir a la luz. Aquella gente que ha hablado mal de ti y que ha levantado falsos testimonios, va a salir a la luz. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Tan solo confía, soporta, resiste, aguanta. Es en mi tiempo, no en el tuyo. Es en mi tiempo, no en el tuyo. ¿Cuál es el problema que tienen las ovejas? Que quieren que sea en el tiempo de ellas, no en el tiempo del pastor, de nuestro buen pastor. Y hay que dejar las cosas en sus manos. Y Él en sus manos, en su tiempo, va a hacer las cosas que se solucionen, pero va a ser Él. Él te va a fortalecer, solamente confiando en Él te va a fortalecer y te va a dar la gracia necesaria para que tú te mantengas firme caminando con Él, siendo íntegro, siendo una persona verdadera y llevando por obra sus mandatos. Aquí Jesús nos da ciertos consejos de cómo tendremos que enfrentar muchas veces este tipo de problemas. Y quiero que me acompañes al mismo capítulo 10 de Mateo, pero vamos al versículo 16. ¿Cuántos de aquí se están esforzando por vivir una vida santa? ¿Cuántos de aquí están convencidos en alinear su vida a Cristo? ¿Cuántos de aquí están buscando a Cristo de día, de noche, todos los días de su vida? ¿Quién de aquí está predicando el Evangelio? Todo esto va a generar ¿qué? Problemas, conflictos. ¿Y qué dijimos? ¿A quién va a usar el enemigo? ¿A quién? ¿A quién? A quien se deje usar, ¿cierto? Vean lo que dice el versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? Si leíste bien, Jesús te envió. Te envió a tu trabajo, te envió a tu escuela, te envió a tu negocio, te envió a tu casa, te envió a tu colonia. Él fue el que te envió. Y te envió como oveja. No como rata, no como perro, no como cucaracha, te vio. Fíjense qué tan hermoso es. ¿Con qué animal nos compara Dios? Con una oveja. Yo te voy a dejar la tarea. Lee, busca, investiga las características que tiene la oveja. Porque no fue casualidad. No es coincidencia que para Jesús, siendo nuestro buen pastor, seamos sus ovejas. Amén. Entonces dice aquí, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué es un lobo? ¿Qué imagen tiene un lobo? ¿Cuál es el carácter de un lobo? ¿Cómo se comporta un lobo? ¿Y cómo se comporta una oveja? Y son dos animalitos completamente distintos. Mientras uno es temeroso, confiado en su pastor, el otro viene a matar, robar y destruir. Pero contra ellos dice, yo te voy a enviar donde va a haber lobos. Y muchas veces vestidos de ovejas, que eso es lo más grave, eso es lo más peligroso. Vas a convivir con mucha gente que llamándose cristiano, llamándose hijo de Dios, no lo sean. Y por dentro sean lobos rapaces. Asegúrate que tú no seas lobo vestido de oveja. Bien, dice, sed pues prudentes como serpientes. Sed pues prudentes como
serpientes y sencillos como palomas. ¿A qué se refiere justamente Jesús para asemejarnos a una serpiente en la parte de la prudencia y a una paloma en la parte de la sencillez? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús justamente en esta metáfora? Bien, primeramente debían ser prudentes como serpientes, debían ser sagaces. Hoy la oveja tiene que ser sagaz, tiene que ser inteligente, tiene que prever las cosas antes que ocurran. Previsorio, una oveja es previsoria. Una oveja tapa el pozo antes de que el niño se ahogue. Entonces quiere decir que somos proactivos, no reactivos. No dejes que el enemigo, no le cedas ventaja al enemigo, no cedas terreno al enemigo, porque él sabe que no tiene piedad sobre ti. Él quiere matarte, robarte y destruirte a ti y a tu familia. Aquí la pregunta, ¿se lo vas a dejar? ¿Se lo vas a permitir? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque confío en mi buen pastor que es Jesús. Y sé que estoy dentro de su redil, estoy dentro de su cobertura, de su cuidado, de su protección. Porque así es Jesús. Y yo estoy completamente seguro que Él no va a permitir que el enemigo lastime a su oveja. ¿Quién lo cree? La serpiente no se pone en riesgo sin motivo. Apréndelo. No busque los problemas. Si vas a tener problemas, que lleguen los problemas, pero tú prepárate en fe, en amor y en misericordia. ¿Qué dije? Si tú no te preparas de esa manera, vas a caer en el juego del diablo. Mucha gente no está preparada, no se ha preparado, no ha preparado justamente su corazón, y cada vez que vienen los embates del enemigo, caes y vuelves a caer y vuelves a caer, y te lastimas y lastimas, te lastimas y lastimas. ¿Por qué? Porque no has sido prudente, porque no te aseguras justamente de adelantarte al riesgo. Voy a poner un ejemplo. Si tú dejas de venir a la congregación, te estás poniendo en riesgo. Si tú dejas de orar, te estás poniendo en riesgo. Si estás dejando de leer la Biblia, te estás poniendo en riesgo. Entonces tú no puedes decir que tienes problemas porque el enemigo quiso atacarte. No siempre el enemigo tiene la culpa, no siempre el diablo tiene la culpa. Muchas veces somos responsables de estar pasando momentos difíciles en tu vida porque no le hemos creído justamente a Jesús y buscamos a Jesús conforme a mi sentir. Solamente busco al doctor cuando me siento ¿qué? Yo jamás he visto que una persona, ¿dónde vas? A ver, médico, yo si te veo bien, no, pues no me voy a saludarlo. No, tú cuando vas a buscar al médico es porque tú necesitas salud. ¿Cierto o falso? Entonces, todos hoy estamos enfermos espiritualmente por el pecado que está en nuestra vida. Por lo tanto, si soy una persona enferma espiritual, ¿qué necesito? Al médico de médicos y al Señor de señores. ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestro buen pastor. Y yo no puedo darle ventaja al enemigo, porque justamente la serpiente dice, no se pone en riesgo sin motivo. Si un día tengo que compartir la palabra a alguien que es temperamental, alguien que de repente a lo mejor tiene un mal temperamento y me dice Dios, comparte, pues voy a compartir, pero tengo que ser prudente hasta donde Dios me diga que tengo que llegar. Pero ¿saben cómo se llama eso? ¿Cómo saber hasta dónde? Pues a través del discernimiento. Voy a poner un ejemplo. Hay una persona que es demasiado creyente en su fe. No una fe de la Biblia, así fue educada, enseñada en su propia fe. Y te invita a su casa y ves un cuadro por aquí, un cuadro por allá, un nicho por ahí, un nicho por allá. Y dices, tiene una fe diferente a la que dice la Biblia que debemos de tener. ¿Dónde entra la prudencia? ¿Dónde entra la prudencia? Porque aquí dice, no te pongas en riesgo sin motivo. Eso que está ahí es pecado, eso que está es pecado, eso que está es pecado, eso que está es pecado. ¿Sabes lo que va a pasar? Y eso que está ahí, la puerta, ¡sáquese! ¿No?
te va a terminar corriendo. ¿Por qué? Porque no fuiste prudente. No te metas en la fe de alguien, al menos que sea alguien te lo pregunte. ¿Qué opina la Biblia respecto a lo que usted ve aquí? Opina la Biblia esto es lo que dice la Biblia. Deja que Dios hable, tú no hables. ¿Cuántas veces me ha tocado ver hablar a la gente y no a Dios? ¿Cuántas veces quiere la gente enseñar a alguien de su experiencia, pero no está Dios ahí? ¿Y saben qué va a pasar ahí? Que vas a terminar lastimando a ese corazón por no dejar que Dios te guíe y te dirija. Muchas veces en el matrimonio tienes que guardar silencio, tienes que ser prudente. No hables, quédate callado. Pastor, pero es que si me quedo callado van a abusar, me van a pisotear. ¿Y qué? Te va a levantar Jesús, te va a limpiar Jesús y te va a fortalecer Jesús y va a ser para la gloria de Jesús. Amén. De verdad, hoy les digo, queremos un cristianismo light, que se vaya diluyendo. No, que tengo que estar preparado, que voy a tener serios problemas en mi vida por amor a Él, pero eso no me importa. Porque si Él se entregó justamente por mí y Él pasó por todo lo que tuvo que pasar por amor a mí, ¿quién soy yo por no pasar por lo que Él pasó? Al menos que tú seas diferente a Jesús y que tú no te merezcas eso. Ser serpiente, en este pasaje, ser serpiente significa hacer lo correcto ante cada situación. Hacer lo correcto ante toda situación. ¿Hoy haces lo correcto ante todas las cosas que estás haciendo? ¿Eres íntegro? ¿Eres firme? ¿Tu fe está firme en las cosas? ¿Respetas al paciente? ¿Respetas al cliente? ¿Respetas a tu hermano? ¿Respetas a tu esposa? ¿Respetas a tu hijo? ¿Te respetas a ti mismo? Haz lo correcto ante cada situación. No minimices. Muchas veces vas a ser tentado a que las cosas, el trámite sea más ágil, haciendo cosas deshonestas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Quieres sacar inventario que tienes ya en mal estado? No, hay que darlo a mitad del precio para que se vaya pronto. No lo hagas. Asume las consecuencias de no ser ordenado en tus cosas. Muchas veces vivimos una vida justamente así, en un desorden. Y cuando tienes el problema, entonces quieres salir del problema como tú quieres, no como Dios manda. Y aquí, si realmente quieres ser sabio, prudente, entonces haz lo correcto ante cada situación. Cristo no está buscando mártires que den su vida. Cristo lo que está buscando son misioneros que proclamen su vida, su voz, su obra, su vida, su muerte y su resurrección. Es lo que está buscando. Eso apréndelo. Y la otra parte, ser sencillos como paloma, se refiere justamente a una vida sin mezcla. A una vida sin mezcla, no adulterada. Hay mucha gente que adultera su relación con el Señor. Por un lado viven el mundo y por otro lado viven a Cristo. Una vida mezclada, una fe mezclada. Y eso jamás te va a bendecir. ¿Cuánta gente vive con doble moral? En casa son unos y fuera de su casa son otros. ¿Cuántos son diferentes aquí y diferentes afuera? Y lo que Dios está demandando es un estado puro y sin mancha. Una vida sin doblez. Una vida sin doblez. Cristo demanda vidas transparentes, no aparentes. No aparentes ser algo que no eres. Sé transparente en lo que realmente tú crees y vive conforme a lo que tú crees. El ser sencillo como paloma es ser una persona
irreprensible, irreprochable. Hay que trabajar. De nada sirve que quieras predicar a Cristo cuando tiene mucha gente algo que decirte. Tú me hablas de Cristo y mientes. Tú hablas de Cristo y ofendes. Tú hablas de Cristo y robas. Tú hablas de Cristo y engañas a tu esposa, engañas a tu esposo. Tiene que ser una vida sin doblez, una vida que no tenga mezcolancia. ¿Eres o no eres? Que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida hoy en día? Conociendo lo que acabamos de aprender, lo dice Pablo de manera igual, con palabras diferentes. Filipenses capítulo 2. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 14. 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones. ¿Te gusta murmurar? ¿Te gusta chismear? ¿Se te da? Siempre estás indagando a ver qué sacas para poderlo platicar a otros. Siempre tienes un ojo de juicio, buscando a ver en qué se equivocó el pastor, en qué momento no te gustó la predicación para hablar mal de él. Buscas cómo estar atacando justamente a tu hermano o tu hermana en lugar de estar orando por ellos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Eres una persona apacible? ¿Te buscan por ser una persona apacible o te rechazan por ser una persona de conflicto? Si la gente está alejada de ti, ¿es por qué? ¿Eres personas que dan solución o crean problemas? ¿Eres una persona que suma en lugar de restar? ¿Eres una persona que construye en lugar de destruir? No seas una persona de contiendas, de pleitos. No es así un hijo de Dios. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación, ¿qué dice ahí? Maligna y perversa. Tú tienes que ser sencillo, tienes que ser íntegro, sin mezclar cosas. ¿Por qué? Porque estás ante una generación maligna y perversa. No todos piensan como tú y no hagas que todos piensen como tú. Deja que Dios sea el que hable a cada corazón. Tú tan solo testifica, tú tan solo ora, tú tan solo aplica misericordia. Solamente lo que tienes que hacer, aplica misericordia, testifica y ponte a orar por aquellos corazones que tú sabes que necesitan de Dios, no de tus críticas, no de tus juicios, no de tus mentiras. Entonces dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué somos? ¿Sombra o luz? ¿Qué somos? ¿Qué eres? ¿Qué eres en tu casa? ¿Qué eres en tu escuela? ¿Qué eres en tu trabajo? Tenemos que trabajar en eso, amados. Si realmente decimos que somos lo que decimos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si tú dices ser un hijo de Dios, habla como un hijo de Dios. Que la manera de que tú te conduces, lo haces como un hijo de Dios. Y si tú dices que crees en el Señor, deja que Él te apacigüe, te ponga en paz, te dé la seguridad que necesitas. No hagas otra cosa. No necesitas hacer otra cosa, simplemente es confiar. No busques
a alguien más que no sea Cristo. No busques a alguien más que te aconseje. No busques, no hagas esto. No abras justamente puertas. Si se te ocurre abrir puertas, el lobo va a entrar y no va a tener piedad de ti. ¿Cómo llegan los pleitos a tu vida, los problemas a tu vida? ¿Porque abriste puertas o porque fuiste fiel a Cristo? Piénsalo. Muchas veces el lobo simplemente está merodeando ahí. No va a poder entrar porque está cercado. Tenemos un cerco espiritual donde no va a poder entrar el enemigo por más que quiera él esforzarse. No va a entrar. Confía en eso. Aunque lo tengas cerquita de ti, no va a pasar. Porque confías justamente en tu buen pastor, en tu Señor. Pero si eres una oveja, la oveja no se va a acercar hasta donde está justamente el lobo, aunque haya un cerco de medio, porque seguramente puede meter el hocico y jalarla. ¿Eso cómo lo traduzco, pastor? Cuando de repente dices frases que no tienes que decir, cuando usas palabras que no tienes que hablar, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano. El domingo pasado hablamos de cuida lo que hablas. Y dice que la lengua enciende grandes bosques, destruye grandes familias. Y la compara Dios con la serpiente. Ahí se entra la serpiente porque la serpiente es venenosa y muchas veces tu lengua da veneno, produce muerte en lugar de producir vida. Entonces no te metas tú en problemas, sé prudente. Ponte a orar y deja que Dios obre. ¿Qué necesita hoy un creyente para vivir con mayor seguridad en su vida y lejos de los miedos y lejos de los temores? ¿Qué necesita un creyente hoy en día? ¿Qué necesita una oveja? Y voy a tomar el mismo ejemplo, el mismo punto que usamos en la mañana. Si Dios está hoy repitiendo esto es porque muchos se están acostumbrando a no vivir en Él. Estoy hablando de vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué está sucediendo el día de hoy? ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Que la iglesia está perdiendo el temor de Dios. Está viviendo una vida sin temor de Dios. Por eso ves que hay gente que se dice cristiana y dice maldiciones, habla groserías. Y no importa si está el pastor enfrente, no importa si está dentro de su iglesia. Ya perdió él temor. ¿Cuántos cristianos hablan en su escuela, hablan en su empresa, en su trabajo con groserías? Y lo hacen de una manera ya normal. Hay cristianos que siguen tomando otra vez la mentira como puerta de escape. Y es cristiano. Otra vez están usando las armas carnales y no poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Hay cristianos que hoy ya comienzan a engañar. Ya no lo hacían, hoy comienzan a engañar. Y se dice cristiano. Hay cristianos que habían ya perdonado y permitieron nuevamente que entrara su rencor y su resentimiento, su odio a su corazón. Y ya comenzaron a odiar, siendo cristianos. ¿Y todo por qué? Porque han perdido el temor a Dios. Si estamos otra vez a Mateo capítulo 10. Vean lo que dice el versículo 28. 10:28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién? ¿Quién? A Dios. El diablo no tiene poder, amados.
el diablo ya fue vencido, al menos que tú no le creas justamente a Dios. El único pecado que Dios no perdona, el único pecado que Dios no perdona es la incredulidad hacia su Hijo. La gente que muere sin creer en Cristo y vive una vida en Cristo tiene un lugar en el infierno. Y lo que está diciendo aquí Jesús, dice, no le tengas miedo a quien pueda destruir el cuerpo, a quien puede matar tu cuerpo. Tenle miedo a aquel que tiene el poder de mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y el único que tiene ese poder es Dios. Cuando sea el juicio final, cuando sea el juicio final, Dios entonces va a mandar a todos los incrédulos, a Satanás y a sus demonios al infierno. Hoy tienes una gran oportunidad en vida de que tú le creas justamente a Dios, que tú le creas a Cristo. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Este versículo, la mayor parte de los cristianos se lo saben de memoria. Capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. A ver, Cristo, y hay que entenderlo como lo que dice el versículo. Cristo vino a dar vida eterna para todos. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿O dice solamente que aquel que cree? Entonces no es para todos. Solamente para aquellos que creen en quién, en Él, en Cristo, tendrán vida eterna. Si tú lees el mismo capítulo 3, versículo 36, que seguramente lo tienes también subrayado, dice, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué trae aparejada la ira? Perdón, ¿qué trae aparejada la incredulidad a Cristo? ¿Qué trae aparejada? La ira de Dios, el juicio. El juicio. Mucha gente está en juicio justamente por su incredulidad. Mucha gente está enferma, mucha gente padece en su economía, mucha gente está llena de problemas, mucha gente lleva una vida de temores y miedos y por consiguiente trae depresión, trae tristeza, busca otras situaciones para salir de esa situación que nunca sale, llámese cigarro, llámese alcohol, llámese droga, porque está buscando algo que nunca va a poder lograr tener en función de no creer justamente en Cristo. La palabra creer significa confiar. La palabra creer significa confiar. La palabra creer significa fe. Y la palabra fe y creer y estar seguro de eso viene aparejado la obediencia. ¿Cómo demuestro que tengo fe en Cristo? ¿Cómo demuestro que tengo fe en Dios? Obedeciendo, no hay otra forma. Aunque tú me digas algo diferente, eso no va a cambiar lo que ya Dios dispuso en su palabra. Si tú quieres realmente tener una vida diferente, créele a Dios y alinea tu vida a la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿qué debe de considerar el cristiano cuando tiene enfrente la tentación? ¿Qué tiene que considerar el cristiano hoy en día? La tentación no es pecado.
Cuando tú llevas a cabo la tentación y lo haces, ya pecaste. Entonces, habrá tentaciones en tu mente que, ay, cómo me gustaría esto, lo otro. Simplemente es acá y dices tú, no lo quiero hacer, punto. ¿Cómo tengo ganas de decirle lo que se merece? Tentación. Si lo dices, ya pecaste. ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué debe de considerar el cristiano hoy en día si quiere pecar voluntariamente? Tiene que considerar que está expuesto al enojo de Dios. Dios se va a enojar. Dios va a derramar ira sobre el cristiano que está hoy pecando. Y no está hablando de perder la salvación. Está hablando que vas a perder tu paz y tu gozo. Mucha gente no sabe tener gozo ni paz porque está viviendo en pecado delante de Dios. Y la única manera de que tú vivas con gozo y con paz es vivir bajo su reino, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que dice justamente la palabra. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? El reino es la esfera donde Dios es el rey, el Dios soberano, hace su voluntad y los súbditos que viven en este reino obedecen. Ese es el reino de Dios. ¿Quién vive en el reino de Dios? No solamente porque yo me diga, yo estoy en el reino de Dios, soy hijo, soy siervo. No, porque he aprendido a obedecerle, he aprendido a vivir en Él, a vivir por Él y a vivir con Él. Es diferente, amados. Un cristiano sabe lo que viene después de un pecado. Él sabe lo que viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Disciplina. Hebreos, capítulo 12. Versículo 5, Hebreos 12:5 en adelante. Hebreos 12:5 en adelante dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por. No te preocupes si vas a ser disciplinado. No te preocupes si vas a ser azotado o reprendido o exhortado. No te preocupes. Qué bueno que tienes eso en tu vida. Porque estás entonces afirmando que eres un hijo de ¿quién? De Dios. Pero si no pasa nada en tu vida y estás en pecado, preocúpate. Porque entonces no eres hijo. Si no pasa nada en tu vida está normal, comes igual, duermes igual, vives bien, así súper despreocupado, preocúpate, porque no eres hijo. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Cuando alguien llega a consejería, pastor, vengo, viene quebrantado, llorando, es que me ha estado yendo mal. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque Dios te está demostrando cuánto te ama y no te quiere ver justamente así, viviendo una vida de hipocresía y falsedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Arrepiéntete. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino. Cambia tu mente, cambia tu forma de pensar. Porque tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto a los ojos de Dios. Simplemente alinea hoy tu vida a la vida de Dios y haz que Cristo se haga vida en tu vida. Si eso no lo permites, entonces no va a pasar nada en tu vida. Entonces el cristiano está perdiendo el temor de Dios. Y por consiguiente, cuando tú vives bajo o fuera del temor de Dios, no vas a tener pasión de hablar de Él. Se te va a ir la pasión de hablar de Él. Porque estás apagado. Estás viviendo una vida de tibieza. ¿Y qué le pasa a los tibios? ¿Qué le pasa a los tibios? Dice Dios que los
vomita. ¿Dónde lo dice, pastor? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Vamos ahí. Porque ven así como se me quedan viendo como, ¿a poco sí? Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16, dice, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice ahí? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué eres, tibio, frío o caliente? ¿Qué eres? ¿Cómo estás llevando hoy tu vida, tu cristianismo? ¿Con tibieza? ¿Te das permisos? ¿Ya llegaste a ese punto de darte permisos? De no venir, de no congregarte, de no leer, de no meditar la palabra. Ya te das permiso de ver cosas que no tienes que ver. Ya te das permiso de empezar a probar cosas que ya habías dejado de probar. Ya te das permiso de que te toquen cuando habías ya permitido no dejarte que te toquen, ni tocar ni que te toquen. Ya estás permitiendo tener vida con el mundo, cuando antes eras luz y sal en el mundo. Qué fuerte, de verdad. ¿Quieres una iglesia tibia? ¿Quieres un pastor tibio? ¿Estás buscando eso en tu vida? ¿Que tus hijos se convierten en una tibieza en tu familia? Piénsalo, medítalo y decide qué es lo que tú realmente quieres dejar como legado. ¿Qué legado quieres para tus hijos? ¿Tibieza? ¿Frío? ¿O caliente? ¿Qué quieres? ¿Que vivan a Cristo, alejados de Cristo, o mitad y mitad? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿A qué estás dispuesto a negociar tu fe? Hay mucha gente que empeña su fe con tal de tener sus propios deleites, cubrir sus pasiones, y negocia su fe. Bueno, está bien. Espero que nadie me vea. Estoy solo. Ahí no pasa nada. Estamos tú y yo. Acuérdate que Dios está ahí presente. Acuérdate que Dios nunca se va a ir y te va a acompañar a donde tú vayas. Y va a escuchar lo que tú digas. Y va a ser testigo fiel de lo que tú estás hoy por hacer, o estás a punto por hacer, o lo que tú ya hiciste. Si eso no te lleva justamente a cambiar tu estilo de vida, has vivido ya sin el temor de Dios. Si rezamos por último, otra vez a Mateo capítulo 10. Versículo 32, 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Alguien que confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, vive una vida confiada, vive una vida plena. Yo espero, yo ruego, yo oro porque esta iglesia justamente confiese delante de los hombres a Jesucristo. Ese es tu compromiso en esta iglesia. La gente que no ha aprendido a vivir una vida recta, íntegra, buscando a Cristo, no está aquí en esta iglesia. Está buscando otras iglesias que sí les dan permiso de vivir una vida de tibieza. A fin el plan de Dios va a continuar, hermanos. Contigo, sin ti, el plan de Dios va a seguir y lo va a terminar. Y yo prefiero que sea conmigo. Que no me pase lo de Moisés, que ya no pasó a la tierra prometida, por haber desobedecido, por haberle sido infiel a Dios. Versículo siguiente. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas formas de negar a Cristo. Hay muchas formas de negar a Cristo. Y lo dijo Jesús, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Hay muchas formas de negar a Jesús. Y en el capítulo 7 de Mateo, versículo 22, y con esto termino. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Piensa que por obras, la gente creyente sigue pensando que es por obras que se van a ganar justamente el reino de Dios. Y no es por obras, es por fe. Y si la fe no te está llevando justamente a creer para obras que glorifiquen al Señor, entonces, ¿qué cristianismo estás tú viviendo? Dice entonces, les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es gente que hablaba de Jesús. Es gente que era usada por Jesús. Es gente que predicaba a Jesús. Pero nunca creyó en Jesús. ¿Y saben a quién me recuerda? A Judas Iscariote. Fue levantado como discípulo. Fue levantado como apóstol. Fue levantado como amigo de Jesús. Y fue el único que se le permitía besar a Jesús, porque no lo hizo alguien más, y tomar de su plato. Qué fuerte, ¿no? Dios te ha permitido justamente eso. Que lo beses, que platiques, que lo abraces, que camines con Él y al final terminas traicionándolo. Qué fuerte es eso. Qué fuerte es eso. Lo dije en la mañana, lo digo hoy. El cristianismo no es religión. Aquí no estás bajo normas y leyes y preceptos humanos. Aquí tú estás por tener una relación profunda, genuina con Dios, con Cristo. Y la única autoridad que está en tu vida y que debe ser tu vida, debe ser la palabra. La palabra de Dios. Que rija la palabra de Dios tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo. Si eso no es así, hoy te invito a que entonces lo pienses, medites y regresa nuevamente al redil. Regresa al caminar con Cristo, entrando por la puerta angosta, caminando por el camino angosto, que es Cristo Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que cierres tus ojos. Ponte de pie y cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No me mires a mí, cierra tus ojos. No te distraigas. Tal vez muchos están pasando momentos difíciles en su vida. Tal vez muchos han pasado por momentos complicados en su vida. Tal vez muchos sienten que han perdido la fe en Cristo. Tal vez muchos se sienten tibios y hoy quieren regresar nuevamente a sentirse plenos, intimando con Jesús. Tal vez muchos han tratado de tirar la toalla y dejar de caminar con Jesús. Yo te invito, yo te aliento, yo te exhorto a que busques más a Jesús. Pídelo en oración. Señor, acércate más a mí. No permitas que hoy gane el enemigo. Quiero que ganes tú. Quiero que tú ganes a mi vida, Señor. Que mi vida sea para ti. No permitas que esta fe, Señor, lastime mi relación contigo. Quiero una fe profunda, fuerte, firme en ti, Señor.
Aviva, Señor, esa fe hacia ti. Aviva ese amor hacia ti. Aviva esa pasión hacia ti. Renuncio a una vida de tibieza. Renuncio a una vida de pecado. Renuncio a una vida hipócrita y falsa. Hoy quiero ser una persona genuina, real y verdadera. Hoy quiero que tú seas el centro de mi vida, el centro de mi familia, el centro de mi matrimonio. Yo no puedo, Señor. Me declaro incompetente. No puedo yo. No tengo la fuerza, no tengo la voluntad, no tengo el poder, pero tú sí lo tienes. Haz en mí lo que tú quieres que yo sea. Y que seas tú glorificado, que tú seas exaltado a través de una vida cambiada, a través de una vida transformada por tu amor y tu misericordia. Te lo suplico, Señor. Heme aquí, Señor. Mi corazón te pertenece. Mi vida te pertenece. Tú la compraste por precio de sangre. Ayúdame a renunciar a mi yo y que nazca el tú, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios sea pleno en sus vidas.